hablando de justicia. ¿Recuerda usted el caso de la jueza Angélica Sánchez, amenazada por el gobernador Cuitláhuac García, detenida en la Ciudad de México, llevada a Veracruz, donde fue liberada? Se le intentó volver a detener, tiene procesos en su contra y una larga serie de acusaciones que se exhibieron incluso en la mañanera. Pues bien, toda esa inquina contra la juez proviene de su decisión en un caso que exhibe claramente la forma en que se aplica la justicia, es un decir, en Veracruz, Viviana. Bueno, y la historia es esta. El 3 de junio del 2023 fue detenido por elementos de la Fiscalía de Coahuila en Ramos Arizpe el empresario Itiel Palacios García. Él fue presentado como un importante y peligrosísimo narcotraficante responsable de los asesinatos de dos personas, de Eneas Pérez Ramírez y de Leonardo Hernández, que habían ocurrido el 27 de abril del 2018 en un palenque en Playa Vicente, Veracruz. La investigación la había realizado la Fiscalía de Veracruz y se basaba en el testimonio de 4 testigos que afirmaban haber visto a Itiel hacer los disparos. Con base en esos testimonios, el empresario fue detenido, trasladado a Veracruz y se le inició un proceso, a pesar de que tenía innumerables pruebas de que nunca había estado relacionado con el crimen organizado y que el día de los hechos estaba en una fiesta en Coahuila y no en el palenque donde ocurrieron los hechos. Tenía decenas de testigos que certificaron ese dicho. Eso fue ignorado, pero lo que ocurrió después, Viviana, fue peor. Y es que cuando se avanzó en la investigación resultó que los testimonios que había presentado la Fiscalía de Veracruz en la delegación Playa Vicente eran testimonios falsos por personas que habían ido a esta fiscalía, no sabemos por qué otras razones, y ahí en esas oficinas les hicieron firmar hojas en blanco que tiempo después descubrieron que habían sido presentadas como testimonios de estas personas. Hojas en blanco para que después fueron rellenadas por la propia Fiscalía. Los denunciantes fueron engañados por los fiscales de Playa Vicente. Los testigos a los que se les suplantó la identidad han demandado ante la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía y a los fiscales, y han explicado cómo se dio esa suplantación de identidad. Esta es la verdadera historia de una investigación de Espectro FM. Por eso dice que no, ya la escuchaste. Suéltala. Suéltame. Se está llevando a La mañana del viernes 16 de junio de 2023, la jueza Angélica Sánchez fue detenida en la Ciudad de México por presunto tráfico de influencias. Una semana después se le concedió la libertad sin condiciones. El gobierno de Veracruz la señaló de recibir dinero del empresario Itiel Palacios, detenido en septiembre de 2020, por su presunta relación con el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, en noviembre de 2019. Tras no acreditar pruebas en su contra, Itiel fue liberado el 3 de junio de 2023. Sin embargo, al salir del penal de Ramos Arizpe, Coahuila, fue reaprendido, pero por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández, alias El Brujo, el 27 de abril de 2018, en un palenque de Playa Vicente. La denuncia contra el empresario se basó en el testimonio de 4 testigos. Sin embargo, el caso de Itiel dio un giro de 180 grados. Este fin de semana se dio a conocer que funcionarios de la Fiscalía de Veracruz fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por tortura y fabricación de testigos. Los denunciantes son Francisco Jaime Macedo, Juan Hernández Pérez y Emilio Pulido Gómez, todos originarios de Playa Vicente. Estas personas son parte de los 4 testigos que supuestamente vieron a Itiel asesinar a Eneas Pérez y a Leonardo Hernández. El medio de comunicación Espectro FM publicó una investigación con entrevistas y documentos de los involucrados. Los denunciantes aseguran fueron engañados por fiscales de Playa Vicente para firmar documentos en blanco y que después fueron utilizados en el proceso penal contra Itiel. Francisco Jaime Macedo señala que 4 días después de la reaprehensión de Itiel, encontraron a su cuñado robando en su domicilio y que incluso intentó asesinarlo. Francisco se presentó ante la Fiscalía Regional para denunciar los hechos. Me atendió el comandante que se llama Ítaro. Dice, mira, fírmame aquí, pon tus huellas. Me dice, son hojas en blanco, dice, pero traían el escudo de la Fiscalía. Y me dice, no te preocupes, yo voy a llenar todo eso, dice, porque yo sé cómo hacerle, dice.
Meses después, un conocido le informó que su nombre apareció como testigo del asesinato de Eneas Pérez y el Brujo. Resulta que la había denunciado, que yo había testiguado en contra de él. No la conozco, yo nomás sé que se llama Etiel, pero pues no la conozco. Juan Hernández Pérez indica que en abril de 2021 viajaba con una compañera de trabajo en una camioneta cuando una joven en motocicleta se estrelló contra el vehículo y falleció. Días después, fue llamado a las instalaciones de la Fiscalía en Playa Vicente para declarar como testigo de la dueña de la camioneta. Dice que le pidieron ir con el fiscal Julio Zamora y que firmó unas hojas en blanco. Después le dijeron que aparecía como testigo de un asesinato. Que había visto que yo aparecía ahí de testigo de un homicidio. Le dije, ¿cómo? Si yo no... Si yo no fui en ningún momento a firmar eso, ni nada. Emilio Pulido Gómez revela el mismo modo de operar. Dice que acudió a la Fiscalía en Playa Vicente como segundo testigo en el caso del accidente con la camioneta donde murió una joven. También le hicieron firmar hojas en blanco. A un conocido me informó que había yo aparecido como testigo en un caso de homicidio, que yo era testigo, que yo había presenciado quién había sido el autor intelectual del asesinato. El otro supuesto testigo es Osvaldo Pérez Ramírez, hermano de Eneas Pérez Ramírez. Señala que en junio de 2023 se presentaron 2 comandantes y 3 oficiales en su domicilio y le dijeron que la Fiscalía Estatal quería ponerle un asesor jurídico por el asesinato de su hermano, pero no accedió debido a las anomalías en el caso. Bueno, más contundente que estos datos, que estos testimonios que sí dan quienes les robaron la identidad y los hicieron aparecer como testigos de un crimen, algo más contundente que eso difícilmente puede haber. Así como usted vio, como usted escuchó y vio, se hace justicia en el estado de Veracruz. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.